Hola compañeros, mi nombre es Natalie Berenice Rodríguez Mendoza. Hoy les voy a hablar sobre el contrato de construcción internacional. El contrato de construcción internacional regula las relaciones entre una persona denominada contratista y su cliente, situadas en diferentes países para la realización de una obra, normalmente de edificación de viviendas y edificios. Este contrato también se refiere a obras civiles, por ejemplo, construcciones mecánicas o eléctricas o, o sobre construcciones industriales, sobre empresas ya más grandes o también de construcciones más pequeñas, edificaciones y demás. Este contrato va a tratar todos los aspectos generales y establece un procedimiento claro y práctico para la realización de la oferta y la aceptación entre las partes. Dentro de este contrato vamos a tener anexos donde se van a incluir especificaciones que pues los contratistas durante la etapa de la negociación las van a especificar dentro de el contrato. También van a poner requisitos sobre las obras que en este caso pues el contratista va a realizar. Respecto a la forma y la validez de este contrato, al redactar y celebrar el contrato, las partes deben tener en cuenta las normas jurídicas aplicables que rijan la celebración y validez del mismo. Algunas de estas normas pueden tener un carácter imperativo. Cualquiera que sea el sistema que se adopte para celebrar el contrato, la ley que rija su formación puede exigir que los contratos de obra se hagan por escrito. Incluso si no se exige ese requisito, es aconsejable que las partes celebren su acuerdo por escrito a fin de evitar controversias con respecto a las condiciones que efectivamente se acordaron. En algunos casos, puede que las partes deseen estipular que las obligaciones contractuales entre ellas nacerán a partir de la fecha en que se celebre el contrato, pero en otros casos puede que las partes deseen estipular que el contrato entrará en vigor en una fecha posterior a la de su celebración. Bien, como nos dice esta diapositiva, no es una formalidad que el contrato se tenga que hacer necesariamente por escrito. Las partes lo pueden acordar de manera verbal, pero sí se recomienda que este contrato se haga por escrito. ¿Por qué? Este contrato es un contrato muy extenso, ya que dentro de él vamos a tener que especificar actividades, materiales, procedimientos, personas que van a trabajar dentro de esta construcción, objetivos, planos y demás. Entonces, para evitar cualquier controversia futura, se recomienda bastante pues que este contrato se haga por escrito y que se especifique en este contrato cada una de sus cláusulas y cada una de las actividades, pues para evitar alguna controversia futura. También lo que nos dice esta diapositiva es que este contrato va a surtir efectos una vez pues que se celebre, una vez que las partes lo firmen. Pero también en otros casos puede que estas partes pongan ciertas condiciones antes de que este contrato entre en vigor. Por ejemplo, pueden firmarlo, celebrarlo, pero pueden estipular que este contrato va a surtir efectos una vez que se cumpla tal condición o se cumpla tal plazo. Eso también se puede estipular en este contrato, ya que pues dentro de su forma es muy flexible. Respecto al idioma, es habitual que los contratos internacionales de construcción se hagan en una versión bilingüe cuando el idioma del cliente y del contratista es diferente. Como estamos hablando de un contrato internacional, pues estamos hablando que las partes
van a ser de diferentes países. Por lo tanto, pues lo más común es que las personas no vayan a hablar su mismo idioma, y aquí una recomendación es pues que este contrato se haga mínimo en 2 idiomas. Lo específico de los conceptos jurídicos en una lengua u otra hace que sea fundamental determinar cuál de las lenguas en las que se firmará el contrato ha de ser predominante en caso de duda o contradicción en la traducción. Otra de las cosas que se recomienda dentro de este contrato de construcción es que al inicio de este se ponga como un mini glosario o diccionario sobre las palabras claves o palabras que pueden tener una interpretación diferente en otro idioma. Por ejemplo, en el español hay palabras que tienen bastantes significados o se pueden interpretar de otras maneras. Entonces aquí se recomienda que si el contrato se va a escribir en español, pues al inicio de este contrato pongamos estas palabras que pueden tener una doble interpretación y poner a qué nos estamos refiriendo de una manera muy específica y clara. Esto pues con la finalidad de evitar cualquier confusión, o que la otra parte lo vaya a interpretar de otra manera, o que al momento de traducirlo se vaya a cambiar el significado de esta palabra y se diga algo que no queríamos decir. Es importante que esta lengua del contrato sea coherente con la acordada para el foro de la resolución de conflictos, a efectos de evitar costos de traducción a veces considerables en caso de disputas. Otra cosa que se recomienda dentro de este contrato de construcción, pues es que el idioma en el que se vaya a hacer el contrato sea preferentemente del lugar donde se va a aplicar la ley. Por ejemplo, si yo voy a celebrar un contrato con Francia, y la construcción va a ser en Francia y la ley que se va a aplicar a mi contrato es de Francia, pues lo más recomendable es que este contrato se haga en el idioma francés si no queremos hacerlo en 2 idiomas. ¿Por qué? Esto por si hay alguna controversia, si hay algún malentendido dentro de este proceso de construcción, pues sea mucho más rápido y mucho más económico poder solucionar los conflictos, ya que si hay alguna controversia y este contrato se hace al español únicamente, pues vamos a tener que hacer una traducción y pues el tiempo de solucionar el conflicto y los costos se van a elevar demasiado, ya que pues tenemos que hacer toda la traducción de este documento. Entonces, estas son como las recomendaciones. Uno, que se haga un glosario al inicio del contrato con palabras claves. Dos, que el contrato se haga en 2 idiomas diferentes, preferentemente en el idioma del cliente, del contratista o de la ley aplicable. Y tres, que, que pues este contrato se haga de acuerdo a la ley aplicable, ¿no? En el mismo idioma, aunque no sea el mismo que hable el contratista o el cliente, es un lugar diferente, pero pues esto para evitar costos y tiempos en la traducción. De acuerdo a las partes intervinientes, normalmente tanto como el contratista y su cliente son empresas. Aquí nos referimos a que van a haber estas 2 partes dentro del contrato de construcción. Uno es el contratista y el otro es el cliente. Y como lo dice la diapositiva, normalmente estas 2 partes van a ser empresas. Entonces, dentro del contrato de construcción se deben de poner estos datos en específico, que es el nombre de la empresa, la dirección completa y la nacionalidad. El tipo de empresa, ya sea que es una sociedad anónima o una sociedad limitada, etcétera, o un número de identificación fiscal. El nombre y el cargo del representante de la empresa, que es el que firmará el contrato. También tenemos otra figura importante dentro de este contrato de construcción, que es el administrador del proyecto o el ingeniero del proyecto.
Esta figura no se va a afectar directamente con sus derechos y obligaciones dentro del contrato, pero es una parte importante ya que esta figura se va a encargar de la supervisión del progreso de las obras y de la administración del proyecto. Esta persona va a ser la encargada de realizar diversos estudios que le van a funcionar al contratista para poder llevar esta construcción lo mejor posible. Siempre que pase alguna controversia o cuando se necesite analizar materiales, costos, maquinaria, suelo, lo que sea, este administrador lo va a hacer. Él es el encargado básicamente de todas estas actividades, pero él no puede tomar decisiones dentro de este contrato. Él únicamente va a figurar como auxiliar, como consejero del contratista para apoyarlo y para resolver controversias o para evitar controversias, pero él no puede tomar ninguna decisión dentro de este contrato. Respecto a la ley aplicable, la elección por las partes de la ley aplicable al contrato se refiere solo a las normas que rigen sus derechos y obligaciones contractuales recíprocos. Esta ley aplicable no va a afectar directamente a los derechos y obligaciones de personas que no sean partes del contrato de obras. Me refiero a que únicamente afectará al contratista y al cliente, más no va a afectar a las otras partes que vienen siendo el administrador de proyectos o los subcontratistas o el personal o las personas que trabajen dentro de la obra. A ese tipo de personas no les va a afectar de forma directa. También es conveniente que las partes elijan la ley aplicable al contrato, ya que si no lo hacen, puede haber incertidumbre al respecto, con lo que les resulta difícil observar las normas jurídicas pertinentes en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones contractuales. Si bien es cierto, no es obligatorio que las partes, pues ahora sí que decidan qué ley es la que van a aplicar, más sin embargo, es muy conveniente, ya que al momento, pues de que se presenta alguna norma, perdón, ya que al momento que se presenta alguna controversia, algún problema, pues es mucho más fácil una vez que se está pactando el contrato, que estamos en la etapa de negociación, pactar en cada cláusula qué norma se puede aplicar para esa controversia y así poderlo solucionar de una manera mucho más rápido y eficiente. Si las partes no han elegido la ley aplicable al contrato, en algunos casos puede resultar difícil prever cuál será la ley que se determinará como ley aplicable al contrato sobre la base del sistema de derecho internacional privado que el tribunal arbitral estime adecuado. Aquí las partes pueden elegir como ley aplicable al contrato la ley del país donde se construirán las instalaciones o la ley del país del adquiriente o del contratista, que lo que más se recomienda pues es que se elija una de estas tres. Si no se elige la ley del país donde se va a construir, que esta es la más conveniente porque va a ser mucho más fácil solucionar cualquier conflicto que pase porque van a estar en ese lugar, se puede elegir la ley del país del cliente o del contratista. La estandarización. Aquí vamos a hablar sobre una organización mundial. Esta es la FIDIC. La FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Esta asociación de profesionales en ingeniería es una de las más importantes a nivel mundial, ya que crea y viene desarrollando la forma contractual usada en la gran mayoría de operaciones de ingeniería civil. Básicamente esta asociación lo que hace es desarrollar y crear modelos que recopilan de una u otra manera la práctica internacional en la materia. Y bueno, la FIDIC tiene unos libros bastante importantes y famosos para ayudar a la elaboración de estos tipos de contratos de construcción.
Uno de ellos, el más popular, se llama el Libro Rojo. En este libro vienen las formas contractuales como las condiciones de contrato para trabajos de construcción e ingeniería civil. Este es uno de los libros más utilizados en el ámbito de la construcción internacional. Básicamente lo que contienen estos libros pues son guías, recomendaciones o sugerencias para las partes que se van a someter a este tipo de contratos, ya que como les comentaba al principio, que es un contrato bastante extenso, no difícil, pero sí muy largo, porque se recomienda que dentro de él pues se describa la mayor información posible porque hay muchos riesgos en el proceso y hay muchas controversias que se pueden presentar. Entonces, estas como formas o métodos contractuales, pues fueron creados para poder evitar las mayores controversias que se puedan presentar en el proceso y pues que se pueda llevar esta construcción de una manera rápida, eficaz y pues que no se gaste tanto tiempo y dinero en resolver las controversias, que desde la etapa de negociación pueden evitar las partes. Y bueno, a pesar de los libros que tiene la FIDIC, actualmente realizó unas nuevas formas contractuales. Una de estas nuevas formas contractuales es las condiciones de contratos de construcción. Esta es una forma recomendada para construcción o trabajos de ingeniería diseñados por el empleador o por su representante, que en este caso es el ingeniero. Construye las obras de acuerdo con el diseño que le ha suministrado el cliente. Sin embargo, las obras pueden incluir algunos elementos del diseño por parte del constructor. Después tenemos las condiciones de contratos para el diseño y construcción de plantas. Este tipo de contrato es recomendado para la provisión de plantas mecánicas o eléctricas y para el diseño y ejecución de construcciones u otras obras de ingeniería. Bajo esta forma, el constructor va a diseñar y va a proveer de acuerdo a los requerimientos que quiere el cliente, el empleador. Luego tenemos las condiciones de contratos para proyectos EPC o Turkey y esta forma contractual es recomendada en aquellos casos en los cuales una sola entidad tiene la responsabilidad total de la ejecución del proyecto de construcción o ingeniería. Y por último, tenemos la forma corta del contrato. Esta se diseñó y pues está desarrollada para obras de construcción e ingeniería que tienen un presupuesto muy bajo. Y bueno, estas son como las guías más importantes que hay dentro de este contrato de construcción. Todas estas nos pueden orientar a hacer un buen contrato y a evitar cualquier controversia que se pueda presentar en el proceso. Dentro de este contrato de construcción tenemos cláusulas importantes. Estas son unas de las cláusulas más importantes a las que se refieren todas estas guías que tenemos que poner mucha atención, mucho énfasis, ya que esto nos puede ayudar a evitar controversias durante este proceso. Una de estas cláusulas es la oferta y la aceptación. Aquí pues vamos a tener la etapa de negociación, que esta etapa se da al principio cuando las partes pues empiezan a pactar, a acordar, a ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer, qué es lo que quieren, las condiciones y demás. Dentro de esta cláusula de oferta y aceptación, pues se van a describir las obras. Aquí se va a describir todo lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere, sus especificaciones, qué es todo lo que se tiene que describir en una obra. Y después viene la aceptación. La aceptación es cuando las partes firman este contrato y lo celebran. Otra de las cláusulas importantes tenemos las obligaciones del contratista. Dentro de esta cláusula
el contratista está obligado a darle a conocer al cliente qué materiales son los que va a utilizar, cuál es el equipo que necesita para la elaboración de esta construcción y las instalaciones que son necesarias. También el contratista está obligado a darle a conocer al cliente los planos y pues en caso de que el cliente no esté satisfecho o quiera hacer cambios o necesite renovar los planos, el contratista está obligado a hacer cualquier cambio hasta que el cliente esté totalmente satisfecho, sean las veces que sean y los cambios que sean. También el contratista deberá ejecutar la obra conforme a lo pactado. Dentro de, pues, de sus obligaciones, el cliente y el contratista tienen que llegar a un acuerdo en cuáles son las actividades que se van a realizar. Normalmente, aquí el contratista es el que va a redactar la mayoría del contrato, si no es que todo, ya que básicamente todo este contrato se va a basar en la descripción de esta obra, tanto en los materiales, en el equipo, en qué actividades son las que se van a realizar y pues todo esto pues lo tiene de conocimiento el contratista. Entonces básicamente eso es lo que se va a describir en todo este contrato y el contratista es el que está obligado a no nada más a redactar todo esto y a presentárselo al cliente, sino que también tiene que ejecutarlo tal cual como lo pactaron en el contrato las dos partes. Otra de las cláusulas importantes son las variaciones. Esta cláusula también se le conoce como modificación en la construcción. Esta cláusula permite modificar los términos del contrato. Estos cambios pueden ser en los materiales, en el objetivo de la construcción, en los planos. Y se recomienda que el contrato se introduzca una cláusula de motivos en los cuales el contratista pueda oponerse a una variación. Les repito, básicamente este contrato se basa en describir cuáles son las actividades que se van a realizar o en describir cómo es que se va a llevar a cabo esta obra y qué es lo que se va a utilizar para su realización. Entonces, como vamos a describir todas las actividades que se van a llevar a cabo, esta cláusula nos va a ayudar al momento de que si queremos cambiar algún material porque, no sé, el que habíamos pactado al principio sale muy caro o no nos va a funcionar o salió uno nuevo en el mercado, pues entonces las partes pueden poner en esta cláusula que en caso de encontrar algún material más económico o mejor o X razón, poderlo cambiar por esto. Claro, también pues aquí nos dice que se puede también introducir una cláusula en donde se diga en qué motivos se puede oponer a esta variación o a esta modificación, porque también pues lo que se pretende es que un beneficio entre las partes, ¿no? Aquí no se quiere perjudicar a ninguna de las partes, porque lo que se intenta con este contrato de construcción pues es únicamente que no haya controversias, evitar cualquier controversia que se pueda evitar. Entonces, que se pueda presentar. Entonces, pues esta cláusula también es muy importante para hacer este contrato un poco más flexible, pero sin perjudicar a ninguna de las dos partes contratantes. Tenemos el plazo de terminación. En este plazo, el contratista deberá comenzar las obras en la fecha de inicio y proceder de inmediato y sin retrasos, y deberá finalizar las obras en el plazo de terminación. Dentro de este contrato, en esta cláusula se tiene que estipular cuándo se van a iniciar esta obra y cuándo es que se tiene que finalizar esta obra. En el plazo especificado en el anexo, el contratista deberá presentar al cliente un programa de obras en la forma especificada en el anexo. Dentro de esta cláusula se pueden poner anexos en donde el contratista tiene que especificar como en una manera de calendario cuáles son las obras que se van a llevar a cabo y en qué tiempos y qué es lo que se va a realizar. Por ejemplo,
Ya sea que vayamos a hacer una edificación de viviendas. No, pues de enero a marzo se va a poner el piso. De marzo a julio se va a poner tal cosa. Y así, el contratista tiene la obligación de establecer en esta cláusula cuánto tiempo se va a tardar en hacer tal actividad, qué es lo que se va a necesitar para esa actividad, cuándo termina esa actividad y así sucesivamente desde que inicia esta obra hasta que la termine. Y por último, el contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación si se retrasa o se va a retrasar por cualquiera de las responsabilidades del cliente. Como les decía, pues este contrato es muy flexible. Entonces, pues aquí también, aquí entra la parte del administrador del proyecto, ya que él es el encargado como de analizar cualquier riesgo que se pueda presentar o cualquier controversia que se presente en ese momento. Entonces, también se puede pactar un plazo un plazo más extenso para la terminación de este proyecto en caso de que se presente pues algún conflicto, alguna controversia que no se tenía prevista y pues así no afectar al contratista en su entrega de este proyecto. En respecto al pago dentro del contrato, a esta cláusula también se le conoce como precio o pago. Aquí pues va a ser demasiado importante determinar cuál va a ser el precio a pagar por las obras que se van a construir. Establecer los precios nos va a ayudar a conocer el estado económico del proyecto, cuáles son los recursos con los que se cuentan para su ejecución y demás. Y pues como lo había mencionado anteriormente, en esta práctica internacional, pues es muy importante determinar esto. Y dentro del ámbito internacional existen 3 formas de determinar el precio o el pago. Una de ellas es el sistema de precio alzado. Este sistema consiste en que el contratista recibe única y exclusivamente el precio fijado en el contrato, independientemente de los gastos que se haya incurrido durante la ejecución del proyecto. De esta forma, el cliente reduce de manera significativa los riesgos que pudieran seguir durante la ejecución del proyecto como consecuencia de cambios en los precios de los productos o servicios que se están contratando. Este sistema, el precio puede ser incrementado únicamente si se presentan circunstancias que no fueron previstas y que impidan la finalización del proyecto o si hacen este proyecto excesivamente oneroso. También tenemos el sistema de unidad de precio. Bajo este sistema, las partes acuerdan un precio por unidad de construcción y el valor total del contrato será la suma de las unidades por el valor de la unidad. Cada unidad deberá igualmente incluir un valor que representa de manera clara el valor de la remuneración del constructor. Bajo este sistema, el cliente generalmente requerirá de parte del contratista una elaboración de un listado de unidades y valores que consisten en una lista de unidades de trabajo y el valor de cada uno de ellos. Aquí se recomienda que si se quiere utilizar este sistema de unidad, se vaya a utilizar otro aparte de este, o sea, que se mezclen, ya que este sistema no es muy exacto. Como le vamos a dar valores a cada unidad, va a ser muy impreciso y no se va a tener con exactitud cuál es la cantidad de material que se va a utilizar. Entonces se recomienda mucho que si se quiere utilizar este sistema de unidad, utilicemos otro sistema más para tener con más exactitud el precio o los costos dentro de esta construcción. Y por último tenemos el sistema de costos reembolsables. En este sistema, el precio que recibe el contratista será aquel resultante de los gastos que se haya asumido en la ejecución del proyecto más una ganancia.
En esta modalidad, el empleador acepta de manera expresa los riesgos a un precio alto, ya que el costo del riesgo es solo un estimado, y el constructor acepta de manera expresa la remuneración pactada dentro del contrato. En este método, pues es conveniente cuando la cantidad de servicios o la ejecución o los equipos o los materiales que se van a requerir para la obra, pues no se saben con exactitud. Por ejemplo, si yo no sé cuánto es el material que se va a llevar a cabo para la realización de esta obra, o si no estoy segura de cuánta maquinaria voy a utilizar, este sistema es el más recomendable, ya que ninguna de las partes va a salir perdiendo o no va a tener un riesgo muy alto. Y por último, tenemos la solución de controversias. En esta cláusula, el contrato puede prever para la solución de controversias, entre otros mecanismos, la negociación, la conciliación, el arbitraje o el procedimiento judicial. Estas 4 vías son las que las partes se pueden someter en caso de, pues, tener alguna controversia dentro de este proceso. Son como las formas de solución. Tenemos la primera, que es la negociación. Esta es la más recomendable, ya que es la más rápida y la menos costosa. Y nos dice que si se logra una solución amistosa o mediante la negociación, se evita la interrupción de la relación comercial establecida entre las partes. Entonces, lo que más se recomienda es solucionar estas controversias a base de la negociación. En caso de que no se pueda resolver nada en la negociación, tenemos la conciliación. El objetivo de la conciliación es lograr una solución amistosa de la controversia con la asistencia de un conciliador neutral, respetando por ambas partes. En caso de que las partes no lleguen a una solución dentro de la conciliación, se pueden someter al arbitraje y al procedimiento judicial. Aquí las partes pueden organizar el procedimiento arbitral de modo que resulte menos formal que el procedimiento judicial y responda mejor a sus necesidades y a las características concretas de las controversias que suelen plantearse en este tipo de contratos. Y bueno, pues básicamente estas son las 4 vías de solución de controversias, y les vuelvo a repetir, la más eficaz y la más rápida pues es la negociación. Es la que más se recomienda. Y bueno, ya por último, para concluir, pues este contrato de construcción internacional es uno de los más utilizados en la actualidad gracias a la globalización. Y bueno, pues como hemos visto, es un contrato no difícil, pero es un poquito complicado, ya que la finalidad de este contrato es evitar cualquier tipo de controversia que se pueda presentar dentro de este proceso. Y, y pues son bastantes las recomendaciones o las especificaciones que se deben de pactar en el contrato, pues con la finalidad de evitar cualquier controversia. Tenemos actualmente pues bastantes apoyos, bastantes libros y guías, más que nada pues de la FIDIC, que pues pretenden ayudarnos a hacer este contrato lo más fácil y digerible posible para las partes, y pues evitando cualquier controversia. Esto pues con la finalidad de que las partes no duren tanto tiempo eh, tratando de solucionar cualquier controversia que se pueda presentar, o gasten más dinero del que no habían previsto, o tengan algún riesgo. Entonces, todas estas herramientas las podemos encontrar dentro de esta organización, y pues son bastante efectivas al momento pues, de querer realizar este contrato de construcción internacional. También, pues,
como vimos, no tenemos ninguna formalidad, no es un contrato muy cerrado o que te exija muchas cosas, al contrario, es un contrato muy flexible y pues que las partes básicamente pueden pactarlo, pueden poner sus propias condiciones, pueden poner sus especificaciones y pues más que nada todo, creo que la importancia de este contrato está más que nada en la parte en la etapa de la negociación. Teniendo una buena etapa de negociación, creo que es un contrato bastante fácil. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les voy a poner un video que nos va a explicar un poquito más acerca de estas cláusulas que para la FIDIC o para estos organismos internacionales, pues son las más importantes, ya que es donde se presentan más controversias a la hora de, pues, de elaborar este tipo de contratos. Y espero que haya quedado muy claro. Gracias.